Bueno, decíamos que íbamos a tener una profe acá en el piso y vamos a saludar a nuestra invitada y agradecer su presencia aquí. Cecilia Guerra, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, conocida seguramente por todos. Estuvo a su cargo en su momento en la Casa Histórica, pero es una profesora y una historiadora que trabaja hace mucho con los temas de Tucumán y queremos empezar a desandar esta historia de conocer qué pasó el 9 de julio, porque a veces nos centramos en la efeméride, en el día, en todo lo patriótico, que está bien, pero hay mucho que contar ahí detrás de lo que pasó en esa jornada. Lo primero, ¿por qué es importante, pensar en el 9 de julio? Porque a veces se mezcla con lo del 25 de mayo, se le da más prioridad a lo otro. ¿Por qué es importante pensar en el todo? Bueno, esto que vos decís de la prioridad al 25 de mayo tiene bastante que ver con la construcción, digamos, de cómo se armó, ¿no?, la historia argentina, con una mirada muy desde el puerto, ¿no?, desde Buenos Aires, y entonces quizá como trasladando todo este proceso al resto de las provincias, y entonces el 25 de mayo pasaba a ser como la fecha fundacional de la nación. Hay un proceso, ¿no? Porque si uno lo ve en el calendario, quedaría como que, bueno, en mayo, 20 de junio, 9 de julio, y entonces como que todo pasó en el mismo momento, ¿no?, en el mismo año. Hay todo un proceso de construcción desde 25 de mayo de 1810 hasta llegar a la conformación del Congreso. El Congreso es muy importante porque declara la independencia, que es fundamental, ¿no?, para el proceso que se había iniciado en el 10, pero además porque es la primera vez que puede funcionar un Congreso efectivamente con distintas voces, con disidencia entre los propios diputados, a pesar de que no vienen todos, ¿no?, porque los que estaban con la Liga de los Pueblos Libres no vienen, que son hoy las provincias del litoral. Hay un debate, hay muchas discusiones, y entonces eso también es bien interesante de conocer. Cuando se lo convoca a Cecilia al Congreso, ¿los diputados ya sabían que venían a declarar la independencia o es algo que surge en los debates, en las discusiones? No, ya estaba pensado para Congreso. De hecho se llama General Constituyente porque la idea era declarar la independencia y hacer la Constitución, que es un poco lo que pretendió la Asamblea del año 13, ¿no? Porque la Asamblea también pretendió ser constituyente y declarar la independencia. No estaban dadas las condiciones en el 13, la guerra estaba mucho más violenta en nuestro territorio, había muchísimas más disputas entre Buenos Aires y el litoral, sobre todo por la forma de construir el país, ¿no? ¿Qué tipo de Estado es el que se iba a construir? Entonces, después de que fracasa la Asamblea del año 13 en la Declaración de Independencia y la Constitución, sí avanza sobre la creación de nuestros símbolos patrios, la libertad de vientres, que es muy importante. Somos pioneros en ese sentido, en establecer la libertad de vientres, ¿no?, de la esclavitud, quitar los títulos de don y doña, ¿no?, que eran títulos nobiliarios dentro del territorio. O sea, la Asamblea del año 13 no declara la independencia, pero avanza muchísimo en ya reconocer que hay un sentimiento distinto y acá se está gestando otra cosa. Y en el Estatuto de 1815, que establece un Congreso para declarar la independencia y hacer una Constitución, se establece Tucumán como ciudad donde se iba a realizar ese Congreso y es la primera vez que además hay elecciones. Entonces participan de esas elecciones la campaña y la ciudad, y eso también es muy importante del proceso. Por eso el 9 de julio es como el suceso, digamos, más importante a lo que se llega, pero la construcción de todo eso es muy importante y hoy, por suerte, los estudios históricos han avanzado, ¿no?, y la historiografía se ha ido haciendo otras preguntas y podemos conocer un poco más a fondo qué pasaba, ¿no? ¿Todos los que estaban aquí, los que vinieron a Tucumán, querían declarar la independencia o querían que Argentina sea independiente o no? Los que vienen sí, la independencia no se discute, eso sí están todos de acuerdo. No la forma de gobierno, y eso es un debate muy largo que se da y de hecho no se llega a definir qué tipo de gobierno se iba a hacer. El proyecto monárquico era muy fuerte, no es una locura que se le ocurre a Belgrano así, porque el señor estaba... Para ponerlo en términos actuales, quería que Argentina tenga un rey. Sí, para Belgrano, porque de hecho hay un proceso... Cuando uno estudia la historia de nosotros, ¿no?, yo digo, no solo de nuestra construcción como argentinos, sino de toda América Latina, ¿no?, porque aunque a la gente le cueste entenderlo, nos parecemos mucho más a los latinoamericanos que a los europeos, aunque la gente crea algo distinto, ¿no? Tenemos procesos muy similares, ¿no?, los latinoamericanos.
Y para estudiar nuestras historias nosotros estamos ligados sí o sí al extranjero, porque hemos nacido siendo colonia, claro, y en ese proceso de tratar de desprendernos de eso necesitamos mirar hacia Europa. Y en Europa habían vuelto todas las antiguas monarquías, ¿no? Y entonces esa restauración de esas monarquías y el temor a la república que se asociaba con esa revolución francesa que había sido la república jacobina tan violenta, bueno, es lo que dice Belgrano cuando viene el 8 de julio en la sesión secreta. Hoy se trata de monarquizarlo todo y entonces, ¿para qué vamos a ir en contra de lo que se está haciendo? Claro. Busquemos una monarquía y no una inglesa, una francesa, una española, una portuguesa. Hagamos una monarquía de nosotros. Si nosotros antes teníamos reyes que gobernaban acá y era otro tipo de formación, digamos, la que existía de otras poblaciones, bueno, busquemos un rey inca y de paso hermanamos, ¿no?, la situación con los pueblos originarios. Y hay mucha gente que lo apoya, ¿no? Sí. Contrario a lo que se cree también, que todos le dijeron, no, Belgrano. Claro. No, por favor. ¿Qué pavada estás diciendo, amigo? También tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque hoy hablar del rey es una locura en ese momento. Tal cual. Y la fuerza monárquica la va perdiendo cuando el Congreso se traslada en enero de 1817 a Buenos Aires. Sí, en rigor esto porque tiene que ver con la tendencia que tenemos a veces de interpretar la historia según lo que pensamos hoy y no lo que pasaba en ese momento. Por eso es muy interesante analizar el siglo XIX con la lógica que tiene, ¿no? Claro. Porque es un siglo que, si bien tiene un montón de rupturas, hay un montón de continuidades que perviven de lazos coloniales. Y entonces entender cómo funcionaba la colonia y cómo era ese mundo donde no existen las órbitas de lo que nosotros decimos, bueno, el Estado, lo económico, lo político, lo social. Esa diferenciación es contemporánea, claro. Eso no existía en esa época, es lo que nosotros históricamente conocemos como antiguo régimen. Hay otro tipo de lazos que unen en la sociedad y eso es muy importante porque hay que mirar cada época con los ojos de la época, claro. Porque si no caemos en anacronismos, en falsos históricos, en tratar de ponerle un mote de héroe o no a algún personaje porque a mí me cae más simpático, menos simpático, porque capaz que yo asocio claro. que eso que dice se parece a algo que yo claro. pienso hoy. Eso es lo complejo. Por eso es tan interesante estudiar historia claro. y mirarla, ¿no?, con los ojos del pasado. Sí.